Buenas tardes. Hoy seguimos con la lectura del libro Piense y hágase rico. Estamos eh, en mi libro, en la página 58, y dice así: fórmula para confiar en sí mismo. Uno, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí misma acción perseverante y continua hasta conseguirlo, y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día. En algunos libros dice durante todo el día, ¿sí? En algunos libros. Este dice 30 minutos, pero yo tengo otro escrito de esto que dice durante todo el día. Aquí dice Me parece 30 minutos. En mi libro dice 30. 30 minutos cada día, en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. 4. He escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí misma para alcanzarlo. 5. Comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos o a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Esta es la fórmula de la autoconfianza que nosotros la tenemos impresa, y todos los días, mañana y noche, la repetimos. Se llama fórmula para confiar en mí mismo, dice. Y bueno, todos estos tips que da aquí es algo que lo tenemos que memorizar. Justamente yo siempre digo blindar la mente, siempre estoy diciendo a las chicas, tienen que blindar su mente porque las cosas negativas del día, los pensamientos negativos, los desafíos diarios siempre van a estar. Pero si nosotros estamos todo el día enfocadas en esto, esos pensamientos los vamos a atacar con esto, con esta fórmula de confianza en nosotras. Por eso dice aquí, y es importante, chicas, escribir las metas, porque justamente dice aquí, he escrito en el número 4, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza para alcanzarlo. O sea, eso es cuando uno tiene una meta definida. Cuando uno no tiene pasos definidos, no está organizado en su negocio, no sabe lo que quiere o capaz lo piensa y uno dice,
no, hoy quiero ganar 4 millones, mañana capaz, digo, no, capaz que menos, capaz que más. Entonces eso no es tener un negocio organizado. Uno tiene que tener el número, ese número que me emocione y bueno, después vamos trabajando el proceso, haciendo acciones diarias, pero tener una meta clara. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi negocio? Eso es importante para trabajar y las ideas van a venir solas, pero siempre en pos de un negocio organizado, ¿no? De decir, a ver, ¿qué quiero lograr con Mary Kay? Poder o con el negocio que ustedes tengan, quieran lograr algo, repetir la confianza, porque la verdad es que los desafíos vienen, vamos a recibir muchos, ¿no? En el camino, seguramente tienen ustedes ya esa experiencia, pero para las que son nuevas, les cuesta entender que hay mucha gente que le va a decir no. Y a veces a primeras horas de ofrecer el negocio o de ofrecer un facial y no vender, queremos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque ya vienen esos pensamientos negativos de, ay, que el producto es caro, que no me quieren comprar, que nadie me dice que sí, nadie me acepta la sesión. Y eso es normal y yo creo que todos los emprendedores de cualquier emprendimiento pasa por desafíos así. Y yo pienso que ningún negocio se levanta así rapidísimo, ninguno. Todo requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere enfoque, requiere una meta clara, ¿no? Que es lo que habla el libro más que nada. No sé qué Aprendizaje, piensan ustedes. requiere Exacto. aprendizaje. Todo el libro nos viene Sí, hablando de eso. Todo el sí, libro nos viene hablando de eso. Es importante. Yo esta fórmula la tengo en PDF y la tengo impresa para mí y la tengo medio diferente. Es parecido a lo que dice. Pero aquí lo que me llama la atención, y después el mentor nos decía, que esto de decir, por ejemplo, el capítulo 5, ¿no? Que dice eh, que me comprometo a no hacer ninguna transacción que no me beneficie a toda la gente, ¿sí? O sea, me comprometo a no ser egoísta, me comprometo a no sí, usar al otro para beneficio mío solamente. ¿No? Elimino el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo. Cultivo el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creo en ellos. Firmaré esta fórmula con mi nombre, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Él nos decía, por ejemplo, que muchos millonarios, y porque él trabaja con Dios, ¿no? Porque es importante que nosotros trabajemos con Dios, porque si trabajamos con Dios, nosotros vamos a poder tener todos estos valores buenos de amar al prójimo, de bendecir al otro. Y cuando nosotros no lo hacemos con Dios, vamos a sembrar esas cosas egoístas, ¿no? De querer solo para mí y el otro no importa. Y en el camino hay mucha gente que sí alcanza el éxito siendo así una mala persona, pero en el camino, allá en la cima donde quiere llegar, que si llega, se encuentra solo. ¿Por qué? Porque en el camino ha ido perdiendo lo más valioso, que es el amor familiar, su pareja, sus hijos, sus amistades verdaderas. Todo eso ha ido perdiendo en el camino por tener estos malos valores, ¿no? Eso es lo que a mí me ha quedado grabado y digo, claro, por eso uno tiene que siempre trabajar a la par de Dios, de nuestros valores, de nuestras creencias. ¿Para qué? Para que podamos ser personas exitosas, pero también personas que no se olviden del prójimo y que nuestra visión y nuestro anhelo de ser exitosos sea para bendecir a otros, no solamente para nosotros mismos, que a veces somos egoístas en esa parte. eh, y queremos este, para nosotros nomás. Entonces, eso me ha quedado a mí de esta parte, es muy importante, de la parte número 5 de esto, de servir a otros, que creo que Mary Kay nos caracteriza por eso, por dar un servicio gratis, ¿sí? Sin recibir sí, nada a cambio. Después dice,
Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento rígido por el coraje o por la fe. O sea que el subconsciente va a recibir lo que le demos, chicas. Si le damos cosas negativas todo el día, pensamientos, hablamos negativamente, eso va a recibir y así vamos a accionar siempre y nuestra vida va a estar dando vuelta en esa parte, en ser negativas. No sé si ustedes conocen gente que todo el día habla mal de otro. Yo sí he conocido mucho. Todo el día critica, no hay Sí, nada le cae bien, nada le viene bien, todo, a todo le no, encuentra un sí, pero, si pasa alguien, la mira y ya empieza a sí, criticar y a sí, verle lo negativo. Bueno, de esto habla eso, que cuando uno está contaminado con eso, eso va a reflejar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pasa, exactamente, porque es que así, o sea, no sé, a eh, mí me pasa que hay ciertas personas que no, cuando empiezan a hablar no me gusta, yo ya o sea, tranquila, respeto y todo, y es me que aíslo, no me gusta. Y sí, no quiero sí, esa amistad. claro que influye negativamente, porque ya esas personas ya te ponen mal al escuchar cómo habla mal del otro, que es distinto de comentar algo de una persona, un comentario de lo que le pasa negativamente a una persona, que hablar con esa intención de desvalorizar a la persona, ¿no? Y hay mucha Sí, gente que se dedica, hay sí, mucha gente que se dedica a hablar muy pésimo de otra persona y claro que influye tanto en uno mismo, el que habla y el que escucha esas cosas, ¿no? Uno se pone mal. Y a mí también me- trato de alejarme y es todo un trabajo también aprender a no involucrarte con esas personas, ¿no? Aprender a alejarte, a sí. decir no a esas personas. Es Pero hay difícil muchas, hacer eso, sí, 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 hay muchas. sí. Y hay gente, porque hay gente que puede ser que tiene un mal día y bueno, reacciona así, pero hay gente que constantemente vive así. En Sí, esa sí, sí, negatividad, sí. no porque a mí todo me sale mal, no porque no, si a mí nada me sale bien, no, a mí parece que, y estamos todo el Ay, tiempo sí. con decirnos esas cosas negativas, y por supuesto si estamos alimentándonos de eso todo el día, ¿no? Todo el Obvio día que nos no, alimentamos de eso. que a todos nos pasan cosas positivas y cosas negativas y depende de nosotros, de cada uno, de tomar lo positivo o lo negativo, va a aferrarnos a lo positivo o a lo negativo. Y hay personas que eligen lo negativo y entonces son esas que todo el día protestan por todo, nada les viene bien, nada les... Y sí, Es es feo verdad. escuchar. A mí me molesta porque, bueno, aquí en mi familia, cuando se trata de mi familia, yo les puedo decir, dejen de quejarse, no digas siempre lo mismo. ¿Por qué tienes que decir lo mismo?
¿Acaso no te pasa esto que es bueno, que es positivo, que cuando más te quejes y más llores, más rachas te van a Más que- venir encima? sí, Es así. así es, así es, así es. Mire lo que dice aquí. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y Ajá, rinde servicios útiles si se le emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de sí, acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la ujú, autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender, has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. ¿Cómo es nuestro pensamiento? sí, ¿Cómo es nuestro pensamiento? exactamente, sí, sí, Lo que es, ¿no? exactamente. Oh, mire, observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que si germinara y se pusiera en acción lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Y ahí dice, ahí va una pequeña historia, ¿no? Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie de ninguna parte hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne, la única mujer a quien él amó realmente. Qué raro una mujer. Las mujeres movemos, chicas. Ujú. Inspira, Pero eso, bueno, ¿no? lo que quiere decir aquí es que todos tenemos la inteligencia, todos tenemos las capacidades, pero en algunos está dormidos, otros lo usan, otros no lo usan bien y otros deciden ir por todo y usar toda esa inteligencia, ¿no? Que esa es la fe. Cuando yo digo yo puedo, claro que sí es confiar que puedo y de paso tener fe de que lo voy a lograr. Eso es lo que hace la autosugestión, ¿no? Empezar a confiar en mí. ¿Y cómo voy a confiar en mí? Habla los primeros capítulos fácil, hablándome en voz alta. Si yo todo el tiempo estaba acostumbrada a decir no puedo, bueno, no, sí puedo.
soy la mejor, sí puedo, yo puedo, soy la mejor, soy abundante, soy la mejor vendiendo, ya que por ahí nos cuesta la venta, soy la mejor vendiendo todos los días hasta que me convenza de que eso es así. Y va a ver que después va a cambiar eso y todo lo que esas cosas negativas van a empezar a cambiar. ¿Pero por qué? Porque voy cambiando aquí, chicas. Por eso yo siempre le digo a las chicas, traten de no llenarse de cosas negativas, porque la vida de uno a veces ya es negativa, sus circunstancias, sus cosas familiares, de pareja, y encima tener que prender la tele y poner noticias 24 horas, que hay más mala noticia que buena. Entonces, nosotras busquemos de alejarnos de eso también, o de ir a una casa donde sé que me van a contar los problemas, miles de problemas que tienen. Entonces, Claro, como empezar a hacer esas elecciones que sí puedo. Hay cosas que yo sí puedo dejar de hacer. Ver la televisión, por ejemplo, para mí ya no es un hábito. Yo no veo noticias. No veo. Lo que hago es poner música, poner alguna cosa que me ayude a mejorar, ¿no? Que me ayude a elevar mi exacto. autoestima por ahí, dependiendo de cómo esté mi día, ¿no? Si por ahí necesito algo de mi negocio, pongo alguna directora nacional que cuente su historia de éxito, que de dónde ha salido, cómo ha logrado. Si necesito aprender de marketing o de negocio, pongo algún mentor que me enseñe sobre liderazgo, pero no me concentro más en las noticias ni prendo la radio. Y sí, yo vivo en una burbuja a veces porque no me entero de nada, pero y de alguna forma llegan. Cuando es algo grave, siempre va a llegar el cuento. Así que no me preocupa. Seguro. Siempre llega el cuento, chicas. Eh, Que pero uno ya no se carga de eso negativo. Y con las amistades lo mismo. Yo por ahí les escucho, pero ya no participo de eso negativo que capaz antes yo me prendía también. Ahora ya no, porque entiendo de que no tengo que ser así, tengo que cambiar y que esas cosas para mí son más negatividad de mi vida. Entonces, claro que sí. eh, sí, es sencillo el libro, Lo chicas, mejor es es sencillo. no prestar oído a lo que nos hace, lo que nos hace daño, ¿no? Sí, más sobre Sí, todo cuando a uno a veces le cuesta manejar esas situaciones. Por ejemplo, eso de las noticias. Si veo que me influyen, porque yo veo hay gente que reniega y está y se enoja, escuchando noticias o viendo, ¿para qué ve? En cambio, yo puedo ver nada, la noticia, pero sé cómo manejar eso que no influye en claro, mi vida, así, me influye. Sí. claro. Bueno, A veces, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, en lo político no me influye, ¿no? Pero si yo veo una situación de abandono de niños, esas cosas me duelen, y me duelen, así siento así un pinchazo y ya me cambia el día, y estoy capaz pensando en sí, eso. Entonces, como usted dice, uno se conoce, entonces uno tiene que claro. saber Y qué elegir para uno, ¿no? ¿Qué elegir exactamente. para uno? Yo Bien. siempre digo, y les digo a mis hijos, sobre todo a mi hijo, a Walter, que por ahí, le digo, vos tienes que enfocar tu vida en lo que vos puedes cambiar a tu alrededor. No, no gastar tus energías en algo que vos no podés cambiar. Uno Sí, puede cambiarse a sí mismo, eso es lo fundamental. Le digo, vos tienes la capacidad y el poder de cambiarte a vos mismo las cosas negativas. Bueno, empezá ahí. Eso es lo más factible, lo más próximo y que vos podés cambiar. sí, Y de ahí le digo, vos tenés la esperanza de que va a cambiar la realidad. Y así como vos has cambiado, ayuda a otro. a Porque otros a cambiar. en esto de la sociedad, de cómo está políticamente, cómo que los políticos hacen tantas injusticias, le digo,
no está en nuestro poder, no está en nosotros cambiar esa realidad inmensa porque no es así. O por ahí le digo una opinión, capaz le cambia la mente al otro, le digo, y al vos, otro. en eso hay que enfocarse, en lo que uno puede cambiar. Yo, por ejemplo, tengo mis posturas con respecto a la política, con respecto a la realidad, y bueno, si se trata de hablar de eso, doy mi postura que siempre va a ser defender al más indefenso, ¿no? Y cuántas veces puede un político hacer tantas cosas y no lo hacen. Bueno, No lo hace. yo creo Sí. bueno, por ahí Pero para no tampoco ser está, tan apolítica, como usted dice, nosotros tenemos que cambiar nosotros y sí, hacer lo que podamos por nosotros y por la gente que está a nuestro alrededor. Hay cosas que no está a nuestro alcance. Nosotros no podemos cambiar al otro, no podemos, no. lamentablemente es así. Podemos cambiar nosotros y acompañar Y a que otro cambie. decimos, Rebe, pero yo creo que sí, porque o sea, tu manera de pensar de alguna manera está influyendo en mí, que a lo mejor yo con respecto a esas ideas estaba un poco negativa, pero vos, por ejemplo, con tu forma de decir, con tu convicción, me ayudas a cambiar. Sí ayudamos, pero hay que tener esa convicción, esas ideas firmes de lo que, para poder Sí. convencer al otro, ¿no? Eh, Eh, Es todo un el tema, mejor, el me- sí, sí, depende de qué queremos cambiar. Por ejemplo, en esto del negocio, para mí es muy cambiante las ideas que vos transmites, la idea que la flor, eso yo todos los días casi le repito a la Florencia, que si ella no hubiera estado y no me hubiera acompañado con esa pasión que lo hace, yo hoy no estoy. ¿Por qué? Porque era negativa al negocio, porque yo decía, pero si yo nunca he hecho nada en cuanto a negocio, qué sé yo de negocio, nunca he vendido nada, menos esto que no sé, no, nunca he tenido pasión por la cuestión cosmética ni en mí mismo, ¿qué voy a vender yo? Ese era mi pensamiento y hoy no me entra en la cabeza ese pensamiento, me ha salido y no entra más. ¿Pero por qué? Porque de también han influido personas para que yo las vaya personas cambiando esa influyen. mente. Es Sí, verdad, influimos, sí, ¿verdad? Eso es verdad, influimos y hay que tener paciencia. A veces, por ejemplo, en la sí, familia hay gente que te desafía con su mentalidad, ¿no? Y es como una constante decir, uy, te da una cosa, pero sí, nuestro mentor decía, hay que tener paciencia y con tu sí, ejemplo el otro lo va a ver y tarde o temprano se va a dar cuenta de cómo vos has cambiado y también le va a intrigar qué te ha pasado a vos para estar hoy donde estás. Entonces, no claro. hay mejor, él decía, no hay mejor ejemplo que cambiar uno mismo y que el otro lo vea. Sí, y que el otro lo vea exactamente. Sí, y Por, dejar de pelear, decía él, porque bueno, a veces uno se prende con la familia cuando alguien sí, opina diferente, o en esta cuestión del cambio de mentalidad. Hay mucha gente que se ríe de esto, sí, sí, sí. ¿no? Como que, que vos vivís en el mundo de la luna, Yo no será sé. que, mira, Sebe, en esta cuestión del negocio esto de Mary Kay, es lo único que hasta ahora de mi vida de pareja, de matrimonio y de familia, nadie se ha opuesto. Es como que Qué me lindo. han apoyado de alguna manera, si bien es cierto, no me preguntan mi marido todos los días cómo te va, qué has hecho, qué has vendido, no. Pero con el solo hecho que me dice, vas a ir, hoy vas a ir, vas a ir así con ese entusiasmo, como animándome, vas Claro. a ir al saloncito, o cuando te vayas al saloncito, una cosa así, he visto. Lo único que yo hasta ahora he visto positivo, porque todo, después todo ha sido en mi vida un Desafío. constante lucha
con él, ha visto eso de la escuela, cuando trabajaba, cuando me iba, era siempre una negativa total. Y bueno, eso también es algo positivo porque voy tranquila. Yo igual lo haría, igual lo voy a hacer. Claro, Siempre he igual sido nos de que no revelamos. quiero hacer esto y lo voy a hacer. No me interesa más allá de si quieres o no, pero ya es una cosa positiva de que nazca de él y no que tenga que yo ir con esa imposición, digamos. Sí, Es con la distinto. rebeldía. Claro, sé que lo voy a hacer, todo lo que me proponga lo voy a hacer más allá de que le guste o no, pero es algo positivo de que lo vea él positivo ante eso, ¿no? Ante esa decisión. Eh, Así es. Qué lindo. es así, Qué lindo claro. porque uno siempre, y eso de que por ahí decía usted, yo, ¿qué me iba a imaginar el mundo de la belleza? Yo menos, menos, jamás. Y uno podría decir, y capaz antes decíamos, no, pero yo no sé hacer eso. Y qué lindo Y decir, sí, ¿ve? No sé hacer, pero puedo aprender. ¿No? ¿Cuánta gente claro, está así? ¿Cuánta gente dice, ay, no, yo no sé hacer eso bueno, está negado? Capaz no en el mundo Mary Kay, sino en otras cosas que capaz que le gustaría, pero ya tiene esa limitación ahí de, ay, no, pero ¿cómo voy a aprender? Yo no puedo aprender. O a veces escucho mucho a la gente que dice, no, yo no tengo cabeza para eso. Sí me gustaría, pero no tengo cabeza. O sí, sea, sí, 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 a mí sí, me pasa mucho eso cuando ofrezco el negocio, sobre todo que te dicen así, no, pero yo, ¿cómo voy a vender eso? Yo no tengo idea, no, sí, necesito un trabajo, pero eso no, no, creo que pueda, ¿no? Sin intentar, claro. Sí, sí, pasa pero mucho. y hoy analizo y valoro mucho, digo, qué lindo que se me ha dado la oportunidad de emprender esto y de estar en esto, en este rubro y de la mano de Mary Kay, ¿no? Porque me pongo a analizar y si me hubieran ofrecido Avon, capaz que, y no es por menospreciar o por subestimar un producto, una marca, pero digo, pero para mí Mary Kay es todo lo mejor, ¿no? Entonces digo, qué Sí, bueno no que hay se me haya comparación decantado. Claro, no hay comparación. con Capaz que todo. se hubiese, sí, en todo, porque yo siempre digo, no sé cómo es el trabajo en Mavon, en otras marcas, no sé cómo se trabaja, pero cómo se trabaja en Mary Kay, cómo lo voy descubriendo, es fabuloso. Y eso Sí, también me anima a decir, eh, tengo, tengo que hacer tal cosa, tengo que llegar a tal cosa, y porque, bueno, nada más que no es que no confíe en mis capacidades, en mis habilidades, simplemente que para mí es una cuestión de tiempo todo lo que yo quiero lograr. Es claro, un proceso. cada uno Ujú. tiene su forma, sus procesos, todo. Cada uno tiene, yo creo que lo importante es definirlo, qué es lo que uno quiere. Y después lo trabaja Claro, en su exactamente. tiempo, a su modo y como usted con sus objetivos personales, porque cada uno va a su ritmo. Hay gente que, bueno, tiene su personalidad de ser así explosiva, acelerada y bueno, quiere ya. Sí, De otras personas que van más pausadas, de acuerdo a sus tiempos, a sus desafíos diarios. Lo importante es saber qué quiero lograr. Hola, Flor. Es verdad, lo importante es saber exactamente. qué quiero. Eso es lo importante. Sí, es toda la verdad eso. Por eso aquí dice esto, que eso es lo importante, la meta clara. Mire lo que dice aquí, ¿no? Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe. Y esto se debe que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y obra y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Mira vos. Sí, sí.
Si quiere pruebas del poder de la fe, con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza, la esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se produce solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Un caso práctico. La Asociación del Acero de los Estados Unidos, debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar su suceso, que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, Asociación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. El dar antes de recibir es un acto de la fe, chicas, es un acto de fe. Cuando uno da, está convencido de que va a recibir. Eso es fe, eso es fe, aunque uno Eso, no entienda qué es la fe, pero eso es fe cuando uno da y va a recibir, o sea, primero que no hay que dar a cambio de sí, querer recibir, ¿no? Porque eso ya se hace un acto claro. egoísta, sino de dar de mí porque yo estoy convencida que voy a recibir esa bendición. ¿No? Eso es fe. El pedir algo todo, o el estar convencido, por eso es la autosugestión es importante para que la fe pueda acrecentarse, porque yo tengo que estar segura que yo puedo lograr, y para estar segura que puedo lograr, tengo que trabajar esa mentalidad negativa que tengo, esas cosas que me frenan, esos miedos, todas esas cositas que tengo, que hay que todos los días trabajarlo, para que de esa forma la fe, mi fe, vaya en aumento. Dice, si ustedes de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la Asociación del Acero de Estados Unidos les resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la Asociación de Acero de los Estados Unidos la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrita de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Dice, un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club,
en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. Edward Simon y Charles Stewart, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años, la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos, pero pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso John Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete, y en la que se refería a la prensa y al público. Todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y su distinguido invitado probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versara sobre los que versase. Fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de a ver, Monongahela, no sé qué es eso. Ninguno lo conocía Monongahela. bien, ni idea de dónde es. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados, y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Bueno, a ver, vamos, abajo dice la explicación porque no la entiendo un poco. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pues pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginado con ingenio, pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5.000 millones del capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo el orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante una hora. La magia de la personalidad de Schwab se hizo puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante, perdurable, fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero a partir de las combinaciones con empresas de pastelería, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jean, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación
empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios John Gates. Este había formado ya la American Steel and Wire compañía con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company, pero al lado del gigantesco traje vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Skibo Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con Schwartz como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab, un trust sin Carnegie. El gigante no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismo dividendos exagerados más allá de, de todos los privilegios. Con su estilo campechano, Swaff condenó ese sistema. La estrechez de miras de semejante político, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que en que todo pugnaba por la expansión, abaratando el coste del acero, explicando, se crearía un mercado expansivo, se idearía más uso para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiera, Schwab era un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena de la University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andra Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a su ejército para especular, anticipándose el próximo movimiento. No tardó mucho en suceder, a Morgan le llevó más o menos una semana dirigir el festín de razonamiento que Swash le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a ir a ninguna indigestión financiera, llamó a Schwartz y se encontró con un hombre bastante reticente. Bueno, resumiendo, porque es larguísima la historia, quedan como 3 hojas, así que la vamos a pasar. Dice que la riqueza empieza cerrando ya lo que es la historia esto de la United States, que Schwab, alguien a quien no tenían fe de nada, que incluso lo querían callar, haciendo que dé un discurso pobre, tranquilo. ¿Por qué? Porque había gente influyente.
y él no era influyente, entonces él terminó haciendo un discurso que atrapó a todo el mundo y terminó cerrando un negocio multimillonario, ¿no? Por eso es que habla mucho de que una idea con fe puede tener éxito y no necesariamente uno tiene que estar preparado intelectualmente para tener una idea y para que tenga éxito. Más que nada es trabajar la mentalidad. Por eso dice la riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee. Recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Y ahí terminamos por hoy, chicas. Qué importante lo que dice al final. Nosotros ponemos el precio para obtener lo que queremos. La fe elimina las limitaciones, ¿no? Para que veamos cuando decimos, por ejemplo, pero yo no tengo todos los productos para hacer una sesión de belleza. Siempre es el mismo discurso. No tengo todos los productos. Siempre, no, pero no sé maquillar y es el desafío más grande, ¿no? Maquillar, chica, a mí también me cuesta. A veces porque más cuando me muestro en una red social en vivo y hay algunos maquillajes que ni me los sé poner y siempre pasa que entra gente que sí sabe, entra maquilladoras, y uno no sabe y dice, ¿cómo le pilotea ahí? Claro, Pero Pero bueno, uno siempre, dice, bueno, no sé bien cómo se usa, pero intentémoslo así, y a modo de chiste y broma me lo pongo y nadie me dice nada. Pero siempre eso, ¿no? La limitación dice, la fe elimina las limitaciones y cuando estés preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio para obtener lo que quiere. O sea, que uno no tiene lo que desea porque todavía no ha puesto el precio para obtenerlo. No se ha esforzado lo exactamente. suficiente, no hemos trabajado lo suficiente, no sé. Pero si todavía no lo tenemos es porque algo no estamos haciendo. Eso es lo que termina diciendo el libro. Porque la fe, como dice la Biblia, con un granito de mostaza, ¿sí? Las montañas se mueven. Sí, tuviera fe como Como el un granito granito. de mostaza. Como el Esa granito. montaña se moverá, qué poderoso, chicas. Sí, es verdad, Flor. Es así, Flor. No damos el 100. No damos el 100. Esa es la verdad. Estamos a media. Cuando yo estoy convencida de que si doy al 100, mañana logro las cosas. Es así. Y lo que es Y que, imposible se hace posible. Porque si otro lo logra, exact- ¿por qué nosotras no? Si otros lo pueden. exactamente. ¿Sí? Otras lo hicieron, ¿no? O sea, ahí tenemos el caso de Mary Kay Ash, la fundadora de la empresa. ¿Cuántos años tenía ella cuando fundó la empresa? Más de 50 años. Y una mujer que eh, se había quedado viuda, podría poner un montón de excusas ella, y hoy en día, ¿qué tiene? Una empresa en un montón de países, exitosa porque no se ha cerrado Mary Kay en pandemia en ningún país, ni ninguna crisis económica ha hecho que se cierre la empresa en ningún lado. Y al contrario, sigue innovándose, sigue y sigue y Sigue sigue, y uno dice, creciendo. "Bueno, sigue creciendo". Entonces, si ella ha podido, y no ha sido una limitación su edad, ¿no? O su estado económico, porque empezó con $5.000, que era todo lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacerlo? Eso, y esa es nuestra mente, chicas. Es mi mente, mi autoconfianza, mi autoimagen. Y yo no me creo suficientemente capaz de lograrlo, por eso no lo logro. Eso es, no hay otro. Exactamente.
Entonces hay que trabajar esa parte, la confianza en uno mismo eh, y creer que puedo lograr eso. Y después trabajar las acciones diarias, hacerlas con la fe absoluta que Dios sabrá cómo se va a cumplir, yo hago. Yo me levanto así hoy en día. Hoy me levanto, no sé, Dios sabrá. Yo necesito 26 personas a fin de mes. En tus manos dejo, mi Esta- Dios, ¿no? Yo necesito Y 26 sí, personas que se inicien estos 15 días que faltan. Ya he iniciado una, me falta 25. y Dios sabrá confía cómo. en Dios que sí vas a... Sí, 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 Yo seguro. estoy confiada. Él sabrá cuándo va a aparecer esa gente y cómo va a aparecer, no sé. Pero yo sé que este fin de mes me recibo. Y listo. Así, chicas, Que así. van a aparecer las 25 personas. Van a aparecer. Así es. Van a aparecer. Chicas, dejo de grabar.